¿Alguna vez te has preguntado qué es un conjunto? La teoría de conjuntos es una rama de la lógica matemática que estudia las relaciones y propiedades de los conjuntos, y es la base de las matemáticas modernas. Fue desarrollada por un matemático alemán llamado Georg Cantor en el siglo XIX, influido por las ideas de Bernhard Bolzano y Richard Dedekind. Esta teoría es lo suficientemente rica como para ser la base que construye el resto de objetos y estructuras de interés en matemáticas. Ya sabes, todo aquello como los números, funciones, figuras geométricas, etc. Cantor fue el primero capaz de formalizar la noción de infinito, y descubrió que los conjuntos infinitos no siempre tienen el mismo tamaño, es decir, el mismo cardinal. Es por ello que se dice que existen varios infinitos, algunos más grandes que otros. Pero a todo esto, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de cosas o objetos con características definidas. Se representan con letras mayúsculas y sus elementos se delimitan con llaves y se separan con comas. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de frutas, el conjunto de los dígitos o el conjunto de las vocales. Y así sucesivamente. Para indicar que un elemento pertenece o no a un conjunto, usamos estos símbolos. Por ejemplo, la fresa pertenece al conjunto de frutas F, pero el cono no. ¿Recuerdas cuando hablábamos de los conjuntos infinitos? Mencionamos algo que se llama cardinalidad. La cardinalidad es el número de elementos que contiene un conjunto y se denota así, donde E representa algún conjunto. Cuando tenemos un conjunto cuya cardinalidad está definida, es decir, que sabemos el número de elementos del conjunto, entonces tenemos un conjunto finito. Todos los ejemplos que hemos presentado son conjuntos finitos, ya que podemos determinar el número de elementos de cada uno. Por ejemplo, la cardinalidad del conjunto de las vocales es 5, ya que tiene 5 elementos. Por el contrario, un conjunto infinito es aquel que es demasiado grande para cuantificarlo. Como ejemplo, el conjunto de números pares se escribe como sigue. Podríamos escribir 1000 elementos de este conjunto y no estaríamos ni cerca de mencionarlos todos. De hecho, es imposible, ya que es un conjunto infinito. Pero, ¿todos los conjuntos poseen elementos? La respuesta es no. Existe un conjunto que se llama nulo o vacío, y es aquel que carece de elementos, y se denota con este símbolo. Por ejemplo, digamos que P es el conjunto de personas tales que son inmortales. ¿Crees que este conjunto tiene elementos? Es decir, ¿habrá alguna persona que sea inmortal? La respuesta es no. Así que P es un conjunto que no tiene elementos, por lo tanto es un conjunto vacío, y lo denotamos así. Por último, veamos algunas relaciones entre conjuntos. Los conjuntos equivalentes son aquellos que tienen la misma cardinalidad. Por ejemplo, el conjunto de las vocales, V, y el conjunto N, son equivalentes, ya que ambos conjuntos tienen el mismo número de elementos, es decir, 5. Los conjuntos iguales son aquellos que tienen la misma cardinalidad y los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B son iguales. Y los conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen elementos en común. Por ejemplo, el conjunto de dígitos y el conjunto de vocales son disjuntos, ya que no comparten ningún elemento. ¿Qué opinas ahora de los conjuntos? No son tan complejos después de todo, ¿no? Posteriormente revisaremos otras cuestiones importantes sobre este tema. Por ahora es todo. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.